¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Como siempre, un gusto saludarlos en este martes 22 de marzo del año 2022. Nos acompaña como cada semana aquí en Radio Nicolaita y Podcast nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte en este martes, estimado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, está terminando el mes de marzo, poco a poco, el primer trimestre del año. Platícanos cómo lo está resintiendo los mercados. Pues sí, mi estimado, esta semana que no hemos platicado, pues la bolsa ha subido, ha tenido muy buenas subidas, lleva 5 jornadas a la alza, la bolsa mexicana, resultados extraordinarios, más de un 5% en la semana, Estados Unidos un 2.3% en la semana, resultados positivos en este sentido. Sin embargo, pues ha sido una semana un poco extraña, ya que en diferentes, la gran mayoría de días, a excepción de hoy martes, pues las bolsas abrían con bajas, abrían con pérdidas, y estas bajas fueron, pues fue posible cambiarlas durante la jornada del día. Sin embargo, pues los mercados no estaban abriendo tan optimistas, o sea, porque todavía hay una gran serie de factores económicos que no los dejan tranquilos, sobre todo en las madrugadas, ver, o sea, muy temprano acá de este lado del mundo, ver cómo empieza a evolucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces despertaban como un poco temerosos, ya después iba avanzando la jornada y se iba mejorando el día, y pues cerraban en positivo, pero con inicios temerosos por este motivo, estimado. Y también, o sea, también hubo hay cuestiones importantes a revisar, como fue la política de la Reserva Federal. Es un tema bastante importante que hay que profundizar. Para empezar, la semana pasada, pues la Reserva Federal aprueba un alza de tasas de Estados Unidos de 20.25%. Entonces, muy probablemente vamos a ver que en México una nueva alza de tasas esta semana, el día jueves, con el anuncio de política monetaria por parte del Banco de México. Entonces, Estados Unidos habla, Jeremy Powell, de controlar la inflación, que ese es el principal objetivo ahorita, controlar la inflación. Entonces por eso aumentan la tasa la semana pasada. Sin embargo, el día de ayer, estimado, sale a hablar nuevamente de Powell, y dice que no tiene problema en subir la tasa ahora medio punto en caso de ser necesario para controlar la inflación. Entonces está dando un mensaje en el cual va a subir la tasa cuanto sea necesario para controlar la inflación, ya que esta inflación pues ha roto varios récords históricos de inflación en Estados Unidos. Entonces se está volviendo un problema, y la Reserva Federal pues dice, vamos a hacer todo por controlarlo. Entonces pues esto le mete todavía un panorama mucho más complejo a Banco de México, ya que le mete presiones que van a hacer que muy probablemente pues siga subiendo sus tasas de interés Banco de México. Entonces, ante estos discursos, esta incertidumbre, si va a subir, si no va a subir, qué va a pasar, qué va a hacer Powell, pues los mercados empiezan a estar nerviosos, y por eso es que teníamos estas bajas. Pero al final del día los mercados las han tomado positivas, y pues como les digo, tuvimos una muy buena semana de rendimientos, estimado. Sí, estimado, haciendo un paréntesis antes de pasar a hablar sobre Nike, creo que se está dando un mensaje, bueno, al menos en Estados Unidos, sobre que el tema de la inflación aún se mantiene de cierta forma, no está controlado. O sea, no hay una forma todavía de tener un control sobre la inflación, al dar un mensaje de que la tasa de interés va a seguir aumentando conforme pasen los días, si fuera necesario subirlo un poco más. Pero creo que, bueno, son muchos factores que están empujando que los precios suban, estimado. Creo que lo hablábamos en algún momento. Yo recuerdo hace un año, incluso hace un año, cuando veíamos que los programas de vacunación apenas avanzaban con lo del COVID a nivel mundial, y hablábamos de que estaba teniendo un buen despegue, que eso era una buena noticia para la recuperación económica, para que se recuperara también los espacios, la gente pudiera salir, pudiera recuperar esa vida normal.
y regresar a una normalidad relativa que prácticamente está sucediendo. O sea, todas esas buenas noticias que veíamos o esa visión que teníamos hace un año sobre cómo ese regreso a una normalidad pudiera ser positivo para la economía, pero que sin embargo alguna situación que pudiera ser extraordinaria podría poner en riesgo esa recuperación, y obviamente cualquier pequeña cosa que pasara, la economía estaba muy lastimada. Hablábamos de Evergrande en su momento, luego hablamos de la embarcación que quedó atrapada en el canal de Suez y que los barcos con suministros estaban retrasándose. O sea, pequeñas notas sobre este tipo de situaciones que podrían darse nos ponían como en nerviosismo. Llega la guerra, estimado, con Rusia y Ucrania, y pues prácticamente todas esas cosas extraordinarias que no pensábamos que sucedieron, y hoy la inflación está a niveles récord, que parece no tener, no tocar el cielo para poder comenzar a bajar esa inflación, y es una situación compleja, estimado, que los mismos gobiernos no pueden estimar cuánto es el tiempo que va a durar, pues tanto la guerra que está afectando como los efectos inflacionarios a nivel mundial. Y un pequeño ejemplo, los vuelos que parten de Europa y que necesitan atravesar parte de Asia Central y que antes cruzaban por Rusia y que ahora no lo hacen por el embargo comercial y tienen que rodear el territorio, pues se hacen 2 o 3 horas más esos vuelos que van hacia el continente asiático. El combustible no es nada barato, entonces eso eleva los costos y por ende también eleva los precios de los vuelos. Con esto como un ejemplo y muchos más que pueden existir de lo que está afectando a los precios a nivel mundial y la inflación. Sí, estimado, es un comentario muy interesante sobre la inflación a nivel mundial. Lo hemos dicho de la cadena de suministros. Ahorita justamente la cuestión de Rusia y Ucrania, lo cual ha elevado el precio del petróleo, el precio del gas, que son materias primas. Recordemos que Ucrania y Rusia tienen una parte de agricultura muy amplia, entonces el trigo a nivel mundial está subiendo, varios productos agrícolas. Entonces el mercado de materias primas se está teniendo un boom, porque pues no se sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces la gente pues está comprando caro las materias primas porque puede haber una escasez y demás. Entonces eso no ayuda a controlar esta inflación que estamos teniendo a nivel mundial. La cadena de suministros, el canal de Suez, como lo dijiste, todo esto, estimado, pues está conjuntado, y por eso hay tanto miedo por parte de la Reserva Federal, por parte de Banco de México, los bancos centrales, sobre subir las tasas. Hablabas de la pandemia, que parece que ya terminó, ¿no? Esa es la perspectiva de la gente. Sin embargo, en Estados Unidos ya también salieron a decir que los casos están aumentando por Omicron A2, que es la subvariante, que es mucho más contagiosa. Entonces, nuevamente empiezan a subir los casos. Ya tenemos que los casos han subido en Europa, casos en Hong Kong, en China han estado aumentando, que China se estuvo incluso parando fábricas, ya cerraron Disney Shanghai. Entonces, el coronavirus todavía no termina. Entonces, todo esto le puede dar otro golpe a la cadena de suministros, que va a poder aumentar la inflación y seguir afectando esta cuestión. Entonces, las tasas de interés por parte de los bancos centrales pues van a seguir subiendo. Pero ahora hay un dato bien interesante que ahorita lo comentabas antes de pasar a Nike, y es que está totalmente conectado con esta parte. Nike sale a dar resultados trimestrales y sus resultados, estimado, son mucho mejor de lo esperado, y no solo son mejores, o sea, le da el boom al mercado, le da el ánimo y sale a comprar, pero lo que muestra Nike es totalmente lo contrario a lo que se esperaba y lo que estamos platicando. Para empezar, Nike esperaba una baja en las ventas en el mercado chino del 9%. Contrario a eso, tiene un aumento del 5% en sus ventas en el mercado chino, lo cual es muy bueno para Nike, o sea, muy adoptado. Al final es una cadena minorista de mucha distribución, entonces para poder aumentar sus ventas, pues tienes que tener un buen canal de suministros, recibir materias primas, estar produciendo y demás, cosa que pues, nos dice lo contrario. Si ya hay puestos resultados más allá de lo que se esperaba, pareciera ser que la cadena de suministros no está tan dañada como se piensa, o que Nike es sumamente eficiente en esta parte y pues se está viendo beneficiado Nike
de la eficiencia que tiene empresarialmente, cuestión que otras empresas puede que no lo tengan, no lo conozcan, y por este sentido no se ven tan beneficiados como Nike, pero pues Nike nos está dando un golpe de todo lo contrario. O sea, Nike ha hecho todo tan bien que está haciendo lo contrario a lo que estamos platicando increíblemente. Entonces es un dato impresionante esto de Nike, de que haya mejorado su resultado trimestral, las proyecciones a futuro, a diferencia de lo que habíamos platicado en otros momentos, que las proyecciones de las empresas eran a la baja, las proyecciones a futuro de Nike también siguen siendo a la alza. O sea, tiene mejores pronósticos que los que tenía anteriormente. Entonces es curioso cómo en este mundo tan afectado, Nike es tan optimista, Nike está con resultados tan positivos, cuando el resto del mundo está sufriendo por esta parte, estimado. Sí, creo que Nike, una empresa que es dedicada a fabricación de ropa deportiva, de calzado deportivo, creo que también está teniendo este regreso eh, al mercado de manera fuerte, porque incluso hemos visto que algunas competencias internacionales o competencias que se hacen a nivel local en algunas partes del mundo, como maratones, algunas carreras atléticas, donde luego son patrocinadores, donde también mucha gente que le gusta esta parte del running está comprando ropa. O sea, durante a lo mejor un año atrás, 2 años atrás, en el que la gente no tenía la posibilidad de competir en este tipo de eventos que eran masivos, y que poco a poco se fueron integrando a esta actividad nuevamente. Algunos que les gusta correr mucho seguramente nunca lo dejaron, pero otros seguramente sí se apartaron de esa vida en hacer ejercicio con la ropa deportiva. A lo mejor dejaron de comprarlo, pero ahora con el regreso a nuevas actividades, a que puedan existir este tipo de competencias, y también que la gente regresa también a los gimnasios, porque antes estaban cerrados, y que muchas personas compran ropa de esta marca para hacer deporte. Creo que es algo que va relacionado al regreso de la normalidad, estimado, que que la pandemia se haya disipado un poco el nivel de contagios y permitiera que los negocios y las personas pudieran salir. Empresas como Nike se están viendo pues obviamente beneficiadas. Así es, estimado. Creo que lo dices, al final Nike es una empresa de consumo básico. Durante la pandemia pudo vender mucho por el ejercicio en casa, la gente se motivó para estar más sana, bajar de peso, ese ejercicio, y ahora con que la pandemia está un poco más controlada, más abierta, pues ahora, como dices, aquellas personas que estaban haciendo ejercicio o que dejaron de hacerlo, pues están reintegrados. Entonces, prácticamente, pues los clientes de Nike son frecuentes, son repetitivos, va creciendo su mercado, como la población mundial va creciendo. Entonces, al final es algo de primera necesidad para ciertas personas, y entonces en su mercado pues lo van a consumir sea como sea. Entonces creo que por ese lado Nike, como dices, tiene un mercado noble, su producto lo permite, y como dices, se vio beneficiado por esta parte Nike, y nos mostró un gran resultado trimestral, lo cual es muy bueno y da ánimo a los inversionistas a seguir invirtiendo, y que los mercados sigan subiendo, estimados. Claro que sí, estimado. Yo creo que parte de esta números positivos que está teniendo Nike, si lo comparamos con empresas de tecnología, ya hemos visto en el caso, por ejemplo, de Netflix, que está perdiendo no fuerza, pero sí poco a poco esos suscriptores que esperaban no los están teniendo. El mismo caso de otras empresas donde en su momento, al momento de estar confinados, las empresas de entretenimiento vía streaming están teniendo mucho éxito, pero el regresar a la normalidad, si lo podemos llamar así, en el que prácticamente el mundo entero está de regreso nuevamente en las oficinas, en las escuelas, en los centros de entretenimiento, en eventos masivos como pueden ser conciertos. O sea, todos los sectores ya están abiertos totalmente, ya las restricciones ya prácticamente no las vemos. Yo creo que lo único que se mantiene es el de mantenernos con cubrebocas, mascarilla,
pero de ahí en fuera vemos una vida que es prácticamente normal. Ahora lo único que preocupa, como lo hemos dicho aquí, pues la guerra es lo que está preocupando, la cadena de suministros, y que todo ello pues obviamente está afectando la inflación de una manera que es totalmente bárbara, porque no lo hemos visto en años recientes desde el 2008. Entonces, lo único que ahorita nos podría preocupar sería, uno, la situación de guerra en Rusia, con Rusia y Ucrania, creo que sería un punto fundamental de preocupación. Y segundo, que yo creo que también es algo que no debemos de dejar todavía descartado, es que la pandemia no ha terminado, o sea, no se ha puesto fin a la pandemia. Aún vemos casos en China que se están confinando ciudades enteras para evitar una expansión de su propio del virus en las grandes ciudades por la sobrepoblación que tiene China. Entonces, no olvidarnos de ello, pero hoy la atención está puesta totalmente en inflación. Sí, estimado Luis, es muy claro en cuestión de inflación y como una recomendación, bueno, comentario, no es una recomendación, sino es un comentario, cada quien lo toma como quiere. Cuando la inflación está en estos momentos, la incertidumbre, estimado, las inversiones se tornan un poco más a la segura. Los inversionistas buscan inversiones gubernamentales, buscan oro como protección. Lo que decimos, el resultado de Nike es de esperarse porque pase lo que pase, la gente sigue comprando ropa deportiva. Ahí también pueden entrar supermercados, esa es otra cuestión ahí interesante. Walmart, Costco, que al final la inflación se la van a trasladar al consumidor final. Ellos no se van a ver tan afectados, su costo sube, pero así como el costo sube, el precio sube. Entonces, este tipo de negocios también se ven beneficiados. Hablábamos de las tecnologías con grandes márgenes, sin embargo las tecnologías no están en su mejor momento, y entonces también por ahí ahorita puede entrar la cuestión energética, el petróleo, le está yendo muy bien a las petroleras, se están vendiendo muy caro, entonces también por ahí puede venir una cuestión interesante ante el panorama actual de cómo se está moviendo el mundo. Lo dices muy claro, China se está volviendo a confinar, en Europa los contagios siguen aumentando. Esperemos que ya ahora sí sea la famosa gripita y ya aquí termine, pero pues hay que estar al pendiente y no bajar la guardia con el coronavirus, estimado. Así es, estimado, hay que seguirlo tomando en cuenta, que todavía la pandemia continúa, que esto todavía puede en algún momento tener situaciones que puedan nuevamente ser como lo vimos antes, que existan nuevas olas de contagios. No lo sabemos hasta que pasen algunos meses y ver que a lo mejor el comportamiento estacional está siendo diferente a como fue en los 2 años anteriores, en el que no existan nuevas olas de contagio. Seguramente podremos estar hablando ya de un cambio total en el comportamiento de la pandemia, y seguramente los organismos internacionales decidan incluso declarar el fin de la pandemia, pero no se puede decir que eso ya sucedió, a pesar de que veamos que los casos están a la baja y de que toda esta situación se mantiene hasta ahora bajo control. No hay que dejar de tenerlo en cuenta, porque nos puede llegar totalmente de sorpresa. Estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros en esta primera parte. Vamos ahora con el análisis de finanzas, estimado. Y continuamos el encuentro de negocios. Estimado Rodrigo, hoy nos vas a hablar en este episodio, en esta cápsula de finanzas personales, sobre la declaración anual, estimado, algo que puede ser beneficioso para las finanzas. Hola, estimado, sí, claro, la declaración anual es un tema muy importante y donde a lo mejor muchas veces tenemos miedo porque no queremos ya pagar impuestos y demás, pero por ahí podemos tener un dinerito extra, estimado, que no nos damos cuenta, no sabemos, y y es bueno saberlo, a lo mejor por ahí lo tenemos, y si no, pues planificarlo para el próximo año tenerlo. Lo primero que hay que hacer pues es aquí lo primero que pueden hacer es meterse al portal del SAT y verificar que esté precargada su declaración anual, y desde ahí les salga si van a tener saldo a favor o no. Eso es lo básico, ¿no? Si tienen saldo a favor, pues lo mejor es eso, presentarla como está,
y solicitar que les regresen ese saldo a favor de los impuestos durante el año. ¿Cómo pueden llegar a tener este saldo a favor ahora sí que al final del año? Pues ahora sí que sobre todo pasa con las personas que son asalariadas. Es muy sencillo porque en la nómina pues ya va la retención del impuesto, y si aparte por ahí tienes algunos gastos necesarios para ti, como pueden ser consultas médicas y demás, y las facturas, pues al final te va a quedar ahí un saldo porque tú ya pagaste tus impuestos, pero como metiste estos gastos, pues ahora sí que el SAT dice, mira, tiene esto le queda a favor, entonces lo puede solicitar su devolución. Otra cuestión ahí interesante para tener saldo a favor pueden ser, ahora así que todas las deducciones personales, pero con las deducciones personales hay que ser muy cuidadosos de no tener más deducciones que ingresos, porque es un foco rojo. No quiero decir que siempre pase, pero pues el saber decir por qué gastas más de lo que ganas. Claro que existen créditos y demás con cuál lo podemos corroborar, pero pues simplemente hay que tener muy ordenado eso. Entonces, cuando nuestras deducciones son superiores a los ingresos, es muy probable que tengamos saldo a favor, porque ahora sí que tenemos mucha deducción ante el ingreso, pues se acaba y listo. Entonces pues podemos pedir esto. Otra cuestión que que nos ayuda a tener algo que nos regrese impuesto, estimado, por ejemplo, si hacemos inversiones en instrumentos de renta fija como son los CETES, en vez de tener el dinero en el banco, lo que hemos dicho aquí, en vez del banco invierte en CETES o este tipo de instrumentos, hay una retención de las utilidades que tienes. Entonces esta retención, pues tú ya pagaste ese impuesto. Entonces al tú ya haber pagado este impuesto, pues y si como te digo eres asalariado, ya pagaste impuestos y aparte pagaste otro impuesto por estos ingresos generados, muy probable entonces decir, ya me pagaste impuestos de más, pues tienes un saldo a favor que te voy a regresar. También, por ejemplo, con los planes personales del retiro, en los cuales tú vas aportando, esas aportaciones se reducen de tu ISR, o sea, de tu base gravable, es una deducción tal cual. Entonces, al tú poderlo deducir, pues de la misma manera, estimado, el SAT va a decir, ok, me está deduciendo, ya pagó, entonces le bajamos su base gravable. Entonces son algunos tips que existen de cómo obtener un beneficio en la declaración anual, de que el saldo a favor te beneficie, lo puedas solicitar. Lo mejor siempre es asesorarte de un contador y puedas planear de mejor manera tu próximo año en esta cuestión, pero son algunos tips que te doy que ya son muy fáciles, que los tienes con día a día, tienes un beneficio extra y aparte pues puedes al final recuperar impuestos, estimado. Para aquellos, estimado, que no han hecho, nunca han prestado una declaración anual y la presentan este año y tienen un pequeño saldo a favor, ¿qué podrían hacer para el siguiente año? Porque a lo mejor probablemente algunos este año van a hacer su declaración por primera vez, están en el esquema de salarios, asalariados y seguramente la retención, como bien dices tú, ya la va haciendo la misma empresa. Y representan su declaración, tienen un saldo a favor. ¿Qué podrían hacer durante este año fiscal para que el próximo año pudieran tener a lo mejor un saldo a favor que pueda ser un poco mayor al que este año tuvieron? Pues sí, mira, seguir muchos de los consejos que aquí les damos, estos consejos financieros. Hemos hablado de la importancia de tener un seguro. Entonces, este seguro tú lo haces deducible. Y entonces, como estás teniendo una deducción, las facturas y todo, y eres asalariado, pues muy probablemente eso te va a dar tu saldo a favor. Las inversiones, este tipo de inversiones en CETES, demás que te están reteniendo, pues ya estás pagando, estimado. Entonces es otra forma de que poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a generar saldo a favor que después vas a pedir de regreso. Contratar un plan personal para el retiro, aparte de que estás planeando tu futuro, tener dinero en el futuro, tu calidad de vida y demás, pues al final, como es deducible, pues estas deducciones te ayudan a pagar menos impuestos.
Entonces, estos tres factores que hemos hablado mucho aquí, simplemente esos tres te ayudan a tener un saldo a favor, aunado a facturar tus gastos, aunado a la consulta médica, facturar y demás. Digo, cada persona es diferente porque cada persona tiene diferentes gastos y demás, pues de una forma general, y así, cuidando tus finanzas, estimado, logras tener ahí saldos a favor. Esos tres creo que son los más simples para tener un saldo a favor y al mismo tiempo estás protegiendo tus finanzas, estimado. Excelente, estimado, pues muy buenos consejos, principalmente aquí que hemos tenido esta secuencia de episodios y consejos sobre cómo cuidar el dinero, y que ahora que viene la declaración anual, pues muchos de los consejos que nos has compartido, como por ejemplo el caso del estar asegurado, que no solamente proteges tus finanzas, sino también te permite en la cuestión de impuestos tener algo a tu favor, pues creo que es algo fundamental y un excelente consejo. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y para podcast. Muchas gracias por la invitación, estimado. Un gusto poder estar aquí. ¿Dónde te pueden encontrar, estimado, en redes sociales con estos y más consejos de finanzas? Estoy en redes sociales como Rodrigo Ortiz Consultor, tanto en Facebook como en Instagram también pueden seguir y les vamos platicando varios temas de interés. Excelente, estimado. Pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, estimado. Muchas gracias. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Nos escuchamos el próximo martes a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y a través del podcast en las diferentes plataformas digitales. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.